Hola amigos, espero que estén pasando un gran día. Yo soy Farah Jadrin de su canal King 5. Siempre tenemos las noticias más importantes en nuestra comunidad. Ahora tenemos 5 cosas a saber esta semana 26 de abril. El presidente Donald Trump fue escoltado rápidamente fuera del escenario por el servicio secreto después de que se efectuaran disparos durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca en Washington el sábado 25 de abril. El atacante ha sido detenido. Las autoridades identificaron al sospechoso como un hombre de California de 31 años, Cole Thomas Allen, según CNN. Wolf Blitzer de CNN estaba fuera del salón principal de baile en el Washington Hilton cuando vio a un hombre armado abrir fuego en el suelo a corta distancia. Estaba entre las decenas de asistentes que se pusieron a cubierto mientras las fuerzas del orden se desplegaban. Un agente del Servicio Secreto de Estados Unidos recibió un disparo en su equipo de protección y fue hospitalizado. Le han dado el alta del hospital. Ahora, nuestras amigas del Centro Cultural Mexicano, Mariana Martínez y Mónica Trujillo, están aquí para contarnos más sobre la celebración del 5 de mayo que está ocurriendo el 3 de mayo en Redmond. ¿Por qué el 5 de mayo es tan especial para el centro? Sí, pues el 5 de mayo en sí, históricamente, es una fecha muy importante para los mexicanos porque fue la batalla contra los franceses, que a esa época era un gobierno o un régimen muy, muy poderoso contra Napoleón. Pero en sí, desde entonces, es una festividad muy tradicional y en Estados Unidos se celebra por todos lados. Es para celebrar el orgullo de nuestra cultura, demostrar que es importante para nosotros y sí, nuestra herencia, básicamente. Sí, la herencia. Sí. ¿Por qué este evento en Redmond es especial y las familias son bienvenidas? Este es muy especial porque estamos compartiendo la cultura, enseñándole la cultura a las familias. Tenemos música, comida tradicional, entonces lo hace especial de esa manera y también es bienvenida a toda la familia. Muy bien. Otra persona está en el estudio. Cuéntanos sobre la ropa tradicional y por qué es importante para el evento este año. Sí, es muy importante enseñar nuestro orgullo y este vestido precisamente es muy bonito. Viene de la región de Oaxaca, representa a las tehuanas y básicamente enseña la habilidad, los bordes, como se pueden ver, están hechos a mano y la diversidad y la belleza del arte que se puede expresar a través de los trajes tradicionales. Y es importante que todos, no nada más los mexicanos, este evento es abierto para todas las culturas y los invitamos a que traigan su vestimenta para toda tradicional. La gente. Sí, a todos. ¿Cuándo y dónde se celebra el evento? El evento va a ser el domingo 3 de mayo en el parque de Downtown Redmond y vamos a estar ahí de 11 a 6 de la tarde. Okay. Y finalmente, Mariana, ¿cuáles son algunos programas ofrecidos por el centro? Sí, el Centro Cultural Mexicano es un lugar donde ofrecemos todos los programas son gratis y ofrecemos apoyo para pequeños negocios, ofrecemos clases de inglés, clases de español, podemos ayudar con necesidades básicas como renta y ayuda flexible financiera y muchas cosas más. Así que eventos viene el de la FIFA también, que va a ser el jueves 11 de junio y vamos a celebrar a México el juego de fútbol, México contra ay, se me olvidó. Sudáfrica. Sí, así que los invitamos. Muy bien, Mariana y Mónica, gracias por acompañarnos. Gracias. Los Seahawks finalizaron su clase del draft de la NFL 2026 el sábado 25 de abril. El equipo añadió un total de 8 jugadores, con 3 en ofensiva y 5 en defensa. En la primera ronda, los Seahawks seleccionaron a Jadarian Price, un corredor de Notre Dame, con la selección número 32. Los Seahawks seleccionaron al safety de TCU, Bud Clark, con su selección de segunda ronda. El equipo añadió un segundo defensive back el viernes pasado en el draft, seleccionando al cornerback de Arkansas, Julian Neal, con la selección número 99 en la tercera ronda. La lista de todos los jugadores recién añadidos está en tu pantalla.
¡Vamos Seahawks! Hoy nos acompaña el director del Mariachi y Folclórico del Distrito Escolar de Mount Vernon, Ramón Rivera. El desfile de mariachi de Mount Vernon está programado para las 5 de la noche el 3 de mayo. Gracias por ese gran invitado. Yo siento muy orgulloso porque es tiempo para 5 de mayo. Van a celebrar la música, la cultura y grupos de folclore, ¿verdad? Es mi placer. ¿Cuánto ha crecido el desfile desde que comenzó unos años? Como 3 años pasados, tengo mis estudiantes quieren un evento grande para nuestra comunidad, porque hay eventos en Seattle, hay eventos en Spokane, pero necesita para mi pueblo de Mount Vernon. So hay desfile grande, como más con caballos, con bandas, con marching bands, con todos los integrantes de comunidad. Es 5 de mayo, es para celebrando la comunidad. Sí. La comunidad es muy importante. En nuestra comunidad latina hay muchos latinos allá donde están los tulipanes, está aquí en los campos de tulipanes, pero los campesinos trabajan en los campos de tulipanes, y ese es tiempo para celebrar. La gente latino es celebrar la música, la cultura y el arte. ¿Y por qué este evento es especial para Mount Vernon y las comunidades cercanas? Bueno, eso es muy importante para celebrar nuestras raíces. Nuestras raíces es muy importante porque yo enseño a los estudiantes, y esta música de folclore y mariachi viven para siempre, porque tienen los jovencitos aprender bailar, aprender guitarrón, ver trompeta, y tocan canciones más de 100 años, ¿verdad? Sí. Eso es muy importante, continuar la cultura. Y me gusta la música de Bruno Mars y de música americana, pero también de Vicente Fernández. Me encantan los estudiantes aprender la música de Vicente Fernández y cantar la música de Bruno Mars. Qué bueno los dos formas de música. Sí. Y ese tiene esta plataforma para aprender la música de mariachi, ¿verdad? ¿Cuánto practican los artistas antes del día del desfile? Mis estudiantes trabajan muy duro porque tienen clase lunes a viernes, pero tengo 3 clases de mariachi y folclore, el grupo principio, intermedio, avanzado, y también el grupo avanzado de mariachi, y tocan en todo lado, tocan en diferentes ciudades, diferentes eventos, pero es muy importante por tocar por este desfile y este concierto, porque en este evento tengo el desfile a las 5 y tengo muchas carrozas, bandas, y después tengo un concierto con una gran estrella, Kevin Ortiz, a las 7 en la Lincoln Theater. Van a celebrar desfile y un concierto de mariachi, y también el gran artista de Kevin Ortiz van a cantar en este show. Ok. También tenemos bailarinas folclóricos en nuestro estudio para mostraros un adelanto del desfile. Ramón, ¿podrías presentarlos? Sí, cómo no. Para todos ustedes, quiero invitado el gran folclórico de todo el mundo de Mount Vernon High School. ¡Échale Mount Vernon Folclórico! Ahora es tu pronóstico extendido por meteoróloga Ashley Ruiz. Tendremos muchos días soleados durante esta semana. Se esperan temperaturas en los 40 y 60 grados. Se esperan temperaturas altas para parte de la semana en los 70 grados. Estas son 5 cosas a saber de King 5 esta semana. Yo soy Farah Jadrin. Gracias por acompañarnos hoy y cada semana. Espero que tengan una semana muy positiva.